Buenas tardes, soy Paula Lara de Traducciones Domínguez, traductora jurada de inglés y de alemán, y este es el podcast Traducción eres tú. El tema que he escogido para esta tarde es la historia de la ortografía española. Suele dividirse la historia de la ortografía española en tres periodos o grandes épocas: el fonético, el de confusión o anárquico y el académico. El periodo fonético comprende desde los orígenes del romance castellano hasta la segunda mitad del siglo XVI. Las primeras muestras de la nueva lengua que surge en Castilla son las glosas de San Millán, el poema del Mío Cid y las obras de Gonzalo de Berceo, que datan de la segunda mitad del siglo XII. No existe aún homogeneidad lingüística, sino más bien variedades regionales con sus propias peculiaridades. La general historia de Alfonso X el Sabio del siglo XIII marca el comienzo de la aparición del castellano como lengua distinta de las demás, y en ella se ven ya los indicios de lo que habría de ser la ortografía española. La ortografía castellana inicial es una prolongación de la latina, si bien con muchas vacilaciones debido, por un lado, a la grafía de las palabras latinas en el nuevo idioma y por otro a la representación gráfica de los sonidos nuevos y peculiares del castellano. La presencia del grafismo latino en el castellano se comprende por el hecho de que quienes escribían un romance eran los mismos que escribían en latín. Debido a ello no se puede hablar de una ortografía antigua. La escritura era vacilante e insegura, y a veces coexistían 7 u 8 formas de representar un solo sonido. Frente a la divergencia de los usos, nunca consecuentes ni sistemáticos, la imprenta misma impondrá la necesidad de una regulación. Entonces es cuando se empieza a hablar de ortografía. Los primeros impresores conservan los hábitos ortográficos de mediados del siglo XV. La imprenta, recordamos, se inventó en Europa en 1440 aproximadamente, con todas sus irregularidades, pero a medida que los textos impresos en romance van cobrando importancia y destierran casi por completo la labor manuscrita, los impresores mismos se van a preocupar de la regulación ortográfica. En Italia, Aldo Manuzio; en Francia, Geoffrey Tori, y luego los Estienne; y en España va a ser un humanista, Antonio de Nebrija, el primero que tratará de ordenar y fijar la ortografía castellana. Pero aún a finales del siglo XVI, la ortografía castellana seguía al arbitrio de cada maestro de escuela, cada escribano y cada impresor. No debe extrañar la confusión de estos tiempos del castellano. El propio latín, en el momento de los primeros romances, vacilaba igualmente en su escritura. Durante los siglos oscuros, la escritura castellana es patrimonio casi único de monjes y escribanos. Con la aparición de los juglares, la lengua se hace literaria y se aleja cada vez más de sus orígenes latinos para ajustarse a la pronunciación real. El comienzo de la ordenación ortográfica se da con Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, al convertir el castellano en lengua oficial del Reino de Castilla y ordenar que se escriban en ella, y no en latín, los documentos oficiales. Segundo periodo de confusión o anárquico. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo en la primera del siglo XVII, se producen una serie de confusiones en la ortografía del castellano, a tal punto que en muchos casos ya cada escritor utiliza la suya con sus propios signos, su alfabeto, etc. Mientras unos gramáticos repugnan una vuelta a la grafía latina, otros pretenden adecuarla del periodo anterior. Así pues, unos etimologistas a ultranza y los otros son fonetistas acérrimos. La obra de Nebrija, Reglas de ortografía en la lengua castellana, de 1517, va a servir para marcar la pauta de la futura ortografía castellana y sus tendencias. Escribimos una cosa y pronunciamos otra. Ya en su gramática castellana de 1492 había sentado el principio del fonetismo. Así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, porque en otra manera en vano fueron halladas las letras. Nebrija es seguido por otros gramáticos y ortógrafos.
Ambrosio de Morales, Fernando de Herrera, Juan López de Velasco, Juan Sánchez, Mateo Alemán, Gonzalo Correas, Juan de Villar, etc. Pero frente a esta corriente surge la etimologista latinizante, que es partidaria de un tradicionalismo del que ya había habido pruebas anteriormente. Pertenecen a esta corriente Francisco Cascales, Miguel Sebastián, Juan de Robles, Gonzalo Bravo Grajera, según quien las lenguas derivadas del hebreo, el griego y el latín, y compuestas, han de guardar en lo posible en la escritura de los vocablos prestados las normas de la lengua de origen. Más tarde la Academia seguiría, en parte, las opiniones ortográficas de Bravo Grajera. Así pues, la ortografía fue, a lo largo de todo el siglo XVII, como lo seguiría siendo incluso después de fundada la Academia en 1713, materia de opinión personal. No existía una norma de aceptación general, de uso constante y de acatamiento generalizado, ni siquiera entre las capas más cultivadas. Las tendencias fonética y etimologista se habían atrincherado y cada cual defendía su criterio particular sin que a nadie se le reconociese autoridad en materia tan delicada. Último periodo o periodo académico. En una época ciertamente vacilante y contradictoria de la ortografía castellana, el 6 de julio de 1713 se funda en Madrid la Real Academia Española para cultivar y fixar la lengua castellana. Sigue los pasos de organismos semejantes extranjeros de fundación anterior, como la Academia de la Crusca en 1582 en Italia y la Academia Francesa en 1629 en Francia. En honor a la verdad, hay que decir que la actuación de la Academia en sus primeros años es realmente asombrosa. De 1726 a 1739 da a luz su famoso Diccionario de Autoridades en 6 volúmenes. En 1741 aparece la primera edición de su ortografía. Ya a partir de la segunda edición escribirá ortografía con S. En 1771 la primera de su gramática castellana y en 1780 la primera del diccionario común. A pesar de sus muchos desaciertos y errores, como dice Rosenblatt, su influencia, debido a su carácter de entidad oficial, de órgano lingüístico de la monarquía española, ha sido desde entonces generalizada e indiscutible. La Academia se muestra prudente en sus primeros pasos al formular las reglas básicas de la ortografía española. Ya en el discurso proemial de la ortografía de la lengua castellana, del Diccionario de Autoridades que la Academia encomendó a Adrián König, quedan fijados los principios que regirán en el futuro esta materia. Se minimiza la importancia del principio de Quintiliano adoptado por Nebrija y se hace pie en el etimologismo, si bien con alguna concesión al uso de palabras puramente castellanas, sin raíces latinas. En esta elección se tuvo en cuenta el criterio etimológico de López de Velasco y de Bravo Grajera. Pero al propio tiempo que la prudencia de los primeros pasos de la Academia, surge también lo que Rosenblatt ha llamado fanatismo ortográfico. Aquel que no se atenga a la ortografía será tachado de ignorante, y atenerse a la ortografía será atenerse a la etimología. Sin embargo, en la primera edición de la ortografía con PH de 1741, la Academia invierte el orden e importancia de sus principios fundamentales. Así, la pronunciación pasa a ocupar el primer lugar, seguido del uso y en último lugar la etimología. Este cambio de actitud se advierte en el mismo título de la obra, que ya en la segunda edición de 1754 no es ortografía, sino ortografía con F. En esta edición, además, añade al alfabeto las letras che, elle y ñ, que son letras propias nuestras. Y desecha la che de los helenismos y la p de psalmo, tisana, etc. La quinta, de 1817, se redacta de acuerdo con todas las reformas realizadas desde 1713. La Academia no se considera juez, sino que invita al público ilustrado y a los doctos a que le abran camino para otras innovaciones. Esta atención al público ilustrado, a los doctos y al rumbo que seguían los buenos escritores llega hasta 1837, pero la ortografía académica de la época
no es hegemónica. Aquí y allá surgen reformadores no conformes con que aquella sea la única ortografía válida. Así, Bello, García del Río, Francisco Puente y Faustino Domingo Sarmiento en América, y en España Mariano José Sicilia, Mariano Vallejo y de Novoa, Vicente Salvá y otros, se llega pues a un periodo de confusión en el que no prevalece ninguna ortografía. Ante este estado de cosas, el Consejo de Instrucción Pública se dirige a la reina Isabel II, quien por Real Orden de 25 de abril de 1844 impone la obligatoriedad de enseñar la ortografía académica en las escuelas. La reina pide a la academia que resuma sus normas en un manual breve y claro para su empleo en la enseñanza, y la academia redacta en 1844 el prontuario de ortografía de la lengua castellana dispuesto de Real Orden para el uso de las escuelas públicas por la Real Academia Española, con arreglo al sistema adoptado en la novena edición de su diccionario. Este prontuario representa la oficialización de la ortografía académica, que se convierte en dogma. Desviarse de ella supone desde entonces error ortográfico. Los autores disidentes se someten a la normativa oficial y de aquí en adelante hasta la actualidad la Academia dicta sus normas. El público ilustrado y los doctos son sus fieles seguidores. Desde entonces, a pesar de las vicisitudes y contratiempos, toda la vida intelectual hispánica ha tendido hacia la convergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad ortográfica es hoy un hecho, y este hecho es consecuencia de una unidad más amplia, la cultural y la lingüística. La ortografía académica se ha convertido en la ortografía castellana. Se ha impuesto por una virtud fundamental, el ser la única norma de validez general, el único uso general y constante y, por lo tanto, la única que puede satisfacer el legítimo afán de unidad. Por más discutible que sea y por dudosos que parezcan sus títulos, no hay actualmente ninguna otra que pueda ostentar títulos superiores. Sin embargo, y pese al pretendido fonetismo de la ortografía española, esta sigue siendo tan compleja que el camino que aún queda por delante para perfeccionarla es largo y difícil. No hay ninguna razón ni histórica ni de ningún otro tipo según la cual la ortografía sea inamovible e intocable. Muy al contrario, si la Academia hubiera seguido el ritmo de reforma de sus 100 primeros años, a esta altura también dispondríamos los hispanohablantes de un sistema ortográfico que nos envidiarían otros idiomas. Bueno, pues hasta aquí la historia de la ortografía española. Soy Paula Lara de Traducciones Domínguez, traductora jurada de inglés y alemán, y esto es Traducción Eres Tú. Me podéis encontrar en www.traduccionesdominguez.es y en paula@traduccionesdominguez.es. Gracias por escuchar.